Recuerdan que la valencia era la capacidad que tenían los elementos para combinarse, ¿verdad? Ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a marcar con un color todos los que tienen una sola valencia. Por ejemplo, acá donde tenemos los monovalentes, divalentes y trivalentes. Monovalentes en realidad hace referencia a que tengo valencia 1, divalentes a que tienen valencia 2 y trivalentes a que tienen valencia 3. Pero, ¿cuántas valencias tenemos en cada caso? O sea, por ejemplo, el litio tiene valencia 1 a... Aquí tengo una valencia, acá también tengo una valencia y aquí tengo una valencia. Lo que pasa es que tienen distintos valores. No sé si se comprende eso. Por ejemplo, vamos a ver, ahí marcamos con un color, marquemos con otro color las que tienen dos valencias. Estos elementos tienen dos valencias. Cada uno. ¿Me entienden? Acá, por ejemplo, el zinc tiene valencia 2 y no tiene otra valencia que no sea 2. O sea, solo el 2. Por lo Ah, tanto, se tiene. Es como un billete de 2 pesos, supongamos. ¿Se entendió? En cambio, el hierro, por ejemplo, tiene valencia 2 y también tiene valencia 3. Tienen dos valencias. Lo vamos a poner, si no, de esta manera. Tiene valencia 2. No, no se puede poner más pequeño. ¿Se entiende, no? Lo que acabo de decir. Sí, sí, yo sí entendí. Bien. Ahora, ¿eso cómo afecta a la nomenclatura? Nomenclatura es cómo voy a nombrar los compuestos. Antes, primero vamos a hacer como al revés de lo que habitualmente se hace. Vamos a ver primero cómo nombrar. Supongamos que vamos a hacer óxidos con estos elementos que tienen una sola valencia, o sea, con los que tienen valencia 1, 2 o 3 y nada más. Esos óxidos que se formen utilizando esas valencias se van a nombrar de la siguiente manera. Óxido de y nada más. Por ejemplo, óxido de zinc, óxido de bario, óxido de rubidio, ¿sí? Óxido de actinio y nada más. ¿Me siguen hasta acá? sí. Bien. En cambio, cuando tengo dos valencias, por ejemplo, si yo digo óxido de cobre, no me da ese nombre mucha información, porque para el cobre, el óxido de cobre se puede haber hecho con con la valencia 1 o con la valencia 2. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar eso? Lo vamos a hacer a partir del nombre. Óxido, acá la raíz del nombre y la terminación oso para la menor valencia, y óxido, la raíz y la terminación ico. La terminación oso es si se usó la valencia menor y la terminación ico si se utilizó la valencia mayor. Por ejemplo, tomemos el cobre. Si se hace el óxido con la valencia 1, esa sustancia se va a llamar óxido cuproso. Y si se hace con la valencia mayor, se va a llamar cúprico, porque viene del cobre. Para el cobre se usa esta raíz. Por ejemplo, con el hierro se forma el óxido ferroso o el óxido férrico, dependiendo si se usó la valencia menor o la mayor. ¿Se entiende? Sí, ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Me entiende? Bien, el cobalto, por ejemplo, tiene valencia 2 y 3 también, así que sería cobal, óxido cobaltoso, o también se puede se puede formar el óxido cobáltico. ¿Entendieron, verdad? sí. Sí. Bien. Hay que agregar entonces la abreviatura o cómo sería eso. Ajá, raíz, que generalmente es la primera parte del nombre y de todas maneras vamos a ir viendo paso a paso para que ustedes se vayan habituando y acostumbrando y conociendo todas las raíces. Algunas son muy parecidas al nombre y otras no tanto, pero sí. ¿Se entendió, no?
Sí. Sí. Bien, ahora acá tenemos... Una pregunta. Sí, ¿Cómo sé si tengo que hacer cobáltico o cobaltoso? porque va a depender de la consigna. La consigna te va a decir formame es del cobaltoso o el cobáltico, y después por cómo te quede la fórmula de la sustancia te vas a dar cuenta cuál es. Igual ya lo vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Bien. Acá tenemos elementos que tienen hasta 4 valencias, ¿sí? Y acá tenemos elementos que tienen 3 valencias. Entonces ahí vamos a hacer lo siguiente. Presten atención a esto porque habitualmente no se enseña de esta manera. Bien. Vamos a llamar valencia mínima a la más chiquita de todas. Después va a estar la menor. Después va a estar la mayor. Y después va a estar la valencia máxima. Y aquí, ¿cómo se nombra? La menor y la mínima, el nombre de la sustancia que se haga con la valencia mínima o con la valencia menor, van a terminar ambas con oso. Y vamos a poner acá más grande. Van a terminar con oso. La mayor y la máxima van a terminar con el sufijo ico. Pero a la mínima, además le vamos a poner un prefijo, o sea, antes de la raíz, vamos a poner la palabra, el sufijo, el prefijo hipo, y acá en la máxima vamos a poner el prefijo ver. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el cloro tiene 4 valencias. 1, 3, 5 y 7 son las que vamos a usar por ahora. ¿Sí? Entonces, si yo trabajo con la valencia 1 para el cloro con valencia 1, ese óxido se va a llamar óxido hipocloroso. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Me avisan si no se entiende. Sí, Sí se entendió. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bien. Entonces vamos a separar un poco más porque si no, no nos va a alcanzar. Bien. Entonces vamos a tener el cloro con valencia 1 va a ser hipocloroso. Con valencia 3 va a formar el óxido cloroso nada más. ¿Por qué solamente termina en oso? Con la mayor, el cloro con la valencia mayor, o sea, con la valencia 5, va a formar el óxido clórico, y con la máxima, ¿cómo creen que será? Con la valencia 7. Perclórico. Bien. Perclórico. ¿Se entendió todo esto, no? Sí. Bien. sí, profe. Ahora les pongo un ejercicio, vamos a poner un ejercicio, se los voy a mandar por imagen para que lo puedan realizar. Vamos a trabajar con esas dos imágenes. Díganme si ya la tienen. Sí. Acá lo tengo.
Sí. Ok. Profe. Sí. Lo voy a poner acá. Está. Bien. En el primer ejercicio tenemos óxido de potasio. ¿Cuántas valencias tendrá el potasio si aquí me dice D y no tengo ni oso ni ico? Una. Una sola valencia. Bien ahí. El elemento es el potasio. Completan ahí, potasio. ¿Qué símbolo es el potasio? Van a la tabla periódica o van a la tabla y se fijan. El símbolo es la letra K. ¿Sí? Valencia con la que trabaja es una sola que tiene. ¿Y cuál es? Generalmente ponemos acá con números romanos. La valencia. 1. Uno, o sea. Exactamente. Ahora, de aluminio. ¿Cuántas valencias tiene el aluminio? Entonces, el elemento sería aluminio. ¿Cuál sería Una valencia. ¿Cuál sería su símbolo? Bien, una valencia. ¿Cuál es el símbolo del aluminio? AL. Bien, la primera siempre con mayúscula y la segunda con minúscula, AL. ¿Con qué valencia trabaja? ¿Cuál es su única valencia? ¿Tres? Efectivamente, 3. ¿Está? Después, óxido carbónico. No me dice aquí de por qué. Porque son más de una. Ajá, ¿cuántas valencias tiene el carbono? El elemento del carbono, ¿se dieron cuenta? El elemento del Tiene carbono. Sí. ese que dice 4. Ajá, ¿por qué 4? ¿Cuántas valencias tiene y cuáles son? Tiene valencia 2 y 4, ¿verdad? Sí. Bien, como el carbono, según la tabla esta, a esta tabla me refiero, la de valencia, el carbono está por acá. El carbono tiene valencia 2 y 4, pero como termina en ico, la terminación ico me dice que es la mayor valencia, o sea que acá pongo 4. ¿Y cuál es el símbolo químico del carbono? Es la C. No sé. La C. Efectivamente, la letra C. ¿Están? Sí. Pueden copiar esto rapidito, no sé si tienen impresora, si llegan a tener y pueden imprimir lo que les mando, muchísimo mejor, ¿sí? Así ya tenemos directamente para completar. Tendría que haberles mandado antes. ¿No hay ninguna pregunta hasta acá, chicos? No. Bien. Mientras tanto voy fijándome en el material que me mandaron.
Les doy 5 minutos, está bien, y les pongo la respuesta a la pantalla para que controle. Ah, sí, ya me lo habíamos mandado. ¿Hasta cuándo me dijeron que era esto? ¿Esto era para el lunes? Sí, Ajá. Ok, bien. El nitrógeno considere valencia 3 y 5 nada más. ok. Ya le voy a explicar por qué. Profe, ¿cuál es el elemento del óxido nitroso? Nitroso. El nitrógeno. El nítrico Ah, también. el nítrico también, pero sería menor. Efectivamente, Ah, ok. efectivamente.
¿Me escuchan? Sí. Ok. Profe, el sulfúrico, ácido óxido sulfúrico sería del azufre. Efectivamente. Sulfúrico del azufre. Hay una aclaración con el azufre. El azufre tiene 3 valencias. 2, 4 y 6. Ahora les comparto la pantalla un ratito. Profe, ¿y el Sí. puro, eso? ¿Cuál se utilizaría, el 4 o el 6? ¿En Está dónde? entre el 2 y el 4 porque sería el menor. Del azufre me hablas, ¿no? En el óxido sulfuroso. Sí, es. Acá hablemos arriba del azufre. El azufre tiene valencia 2, 4 y 6. O sea que tiene mínima, menor y mayor, no tiene máxima. Por lo tanto, hiposulfuroso, Sí. sulfuroso y sulfúrico. ¿Sí? Ujú. ¿Entendieron todos eso? Sí, yo sí. Sí, profe. Ok. Jeremías y Leandro, ¿todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Avísenme cuando quieran que les ponga la respuesta. Bien. Profe, ¿el óxido cúprico sería el cobre o bueno? Bien. El cobre, efectivamente. Profe, ¿cuál es el óxido perclórico? El Perclórico. cobre, Perclórico. ¿ese es Es cobre o el no? cloro. Es el Ah, cloro. cloro. Claro. Es el mismo del ejemplo este, que está que está en la pantalla ahora. Con la Mm. valencia máxima sería per. Ah, sí. Me olvidé. ¿Cuál sería el férrico? Hierro. La raíz viene de ferrum, del latín. Les voy poniendo las primeras respuestas para que vayan corrigiendo. Y me avisan cuando quieran que mueva. Tilde o cruz, según corresponda.
Profe, siempre hay que ponerlo en números romanos. Sí, sobre todo cuando estemos hablando, cuando se use la palabra valencia. Ah, ok. Mm. Después va a depender de cómo trabaje la profe, pero por ahora vamos a seguir esa línea, ¿sí? Cuando se habla de número de oxidación se pone habitualmente el número. Ahí está ya para todas las respuestas. Nos quedan 5 minutos. Igual con el video ya van a poder corregir todo. Quiero ver un poquito más ahora. Y si es necesario hacemos otra enlace aunque sea para 10 minutos. ¿Me prestan atención acá, por favor? Sí, profe. ¿Están? Ok. Ok. El siguiente cuadro, véanlo un momento, por favor. Les dice ejercicio 1, 2, 3, bueno, son los mismos. Esa tabla está basada en la que ustedes ya acaban de completar. O sea que el 1 trabaja, de esa tabla, trabaja con el 1 de la que acaban de completar. ¿Me entienden? ¿El 1 cuál? No entendí. En la segunda tabla que ustedes tienen ahí, en la que le mandé por el celu. Sí, En la segunda tabla dice fórmula molecular, nomenclatura tradicional, stock y sistemática o atomicidad. Sí, Bien. Vieron que en la primera columna dice fórmula molecular. ¿Eh? sí, profe. Bien. Ahora, ¿pero de qué? ¿De qué sustancia? Como trabaja con esta tabla, con la que está en la pantalla ahora, que es la que ustedes completaron primero, en el ejercicio 1 me piden la fórmula molecular del óxido de potasio. Y el 2, el del óxido de aluminio. Y así. ¿Me entienden? Sí, O sea que mirando esta tabla es que vamos a completar eso. Ahora vamos a ver vamos a ver esto de la fórmula molecular. La fórmula molecular es la representación de una molécula o de la mínima proporción en el caso de los compuestos iónicos en que se relacionan los átomos. ¿Sí? O sea, cómo se representa esa sustancia químicamente utilizando los átomos que forman esa sustancia. Por ejemplo, al óxido férrico lo forma el oxígeno y el hierro, en donde el hierro trabaja con la mayor valencia, o sea, con 3, y el oxígeno con valencia 2. Pero ¿cómo es esa fórmula? ¿Cómo es la fórmula de esa sustancia? Ya sabemos que el óxido férrico tiene valencia 3, entonces el 3, que es de su valencia, que es la valencia del hierro, se escribe acá como un subíndice del oxígeno. Y el 2 del oxígeno se escribe acá como subíndice del hierro. Se intercambian las valencias, se suele decir. sí, eso nos dijo la profe de química. Bien. Y ahí ya tengo la fórmula molecular. En este caso, si se pudiese simplificar, se simplifica, pero en este caso no se puede porque el 2 y el 3 no tienen divisores comunes. ¿Estamos hasta ahí? Acá me Sí, falta una B porque es el símbolo del plomo. Del fósforo, si no tiene la B. Entonces, y en el caso del plumboso, estamos hablando de la valencia 2 del plomo. Vamos a cambiar acá porque abajo tenemos otro parecido. Vamos a poner plúmbico. Sería con la mayor valencia del plomo. La mayor valencia del plomo es 4. ¿Estaría bien si lo escribo ahí, al 4? hay que poner la mayor valencia. En este caso sí, porque es plúmbico, porque termina en ico. ¿Estaría Ah, bien? sí, 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 sí. ¿Se entendió, Bien. no? ¿Estaría bien Sí, si pongo profe. el 4 ahí y el 2 ahí? No, no tendría que Al pasarlo. revés. Al Bien, revés. habría que intercambiar. Sí, Entonces pongo aquí el 2 y aquí el 4. ¿Y estos tienen divisores comunes?
Sí, se puede simplificar. Sí. El 2 con el 1 y el 4 con el 2. Entonces acá me quedaría 1 y aquí 4. En definitiva, la fórmula molecular de esta sustancia quedaría plomo, oxígeno, aquí el 1 que no se pondría, y aquí, perdón, acá es 2, ¿no? Porque es la mitad de 4. Claro, sí. Ahí sería 2. 1 y 2, pero el 1 ese no se lo escribe, y esto pongo en la columna de la fórmula molecular de ese, en la tabla, de ese compuesto. ¿Me siguen? Veamos otro. Sí, Sí, El perclórico, con valencia 7, se intercambian 7 y 2. No son múltiplos, queda como está, y esta es la fórmula molecular de esa sustancia. El hiposulfuroso trabaja con valencia 2 el azufre, entonces intercambian los números y son iguales, los dos son 2. Se le saca la mitad, que sería 1 y 1, y la sustancia queda como SO directamente. sí, Un átomo de azufre por... sí. Sí, ok. Ah, bueno, les decía que ahí queda la fórmula molecular. Pongo un momento esa otra tabla. Ah, bueno, nosotros tenemos la forma directa, que es la que acabamos de ver, para saber la fórmula molecular. Solamente intercambiar las valencias y simplificar y ya está, ¿no? Otra forma que vamos a ver es realizando toda la ecuación química. Recuerden que la ecuación química era la que tenía la flechita, que tenía las sustancias reaccionantes y acá tenían los productos de la reacción. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver después. Por ahora solamente vamos a ver así la forma directa, que es la que acabamos de explicar. ¿Qué más? Ya, iba a poner la tabla. Profe, miren, acá nos dio un punto que es otro nombre que recibe los óxidos no metálicos es. Anhídridos. ¿Cómo? Anhídridos. Pueden ser óxidos básicos, que son los óxidos básicos son los metálicos. Óxidos ácidos son los no metálicos, o sea, los óxidos que se hacen con no metales. Estos óxidos no metálicos, que se llaman óxidos ácidos, también se llaman también se llaman anhídridos. ANHIDRIDOS. Ya les escribo en la pantalla. Ah, ok. Los óxidos pueden ser metálicos o no metálicos, según se asume el oxígeno con un metal o un no metal. ¿Sí? Ahora, Sí. los óxidos metálicos se llaman óxidos básicos. Y los no metálicos pueden ser óxidos ácidos, generalmente son óxidos ácidos, o pueden ser óxidos neutros. De todas maneras, este tipo de combinaciones no metal con oxígeno se llaman anhídridos. ¿Se entendió? Sí, sí, Ok. Ahora sí, les pongo la tabla. Esta es la segunda tabla que tenían. Y en el punto 1 tienen... ¿Cuál era la primera sustancia? Óxido de potasio, ¿no? Entonces ustedes lo que van a hacer primero es completar esta columna nada más. ¿Qué sería? K, oxígeno. El oxígeno le pasa el 2 al potasio y el potasio le pasa el 1, pero no lo escribo. ¿Me entienden? sí, sí, Bien, ¿y cuál es la segunda sustancia? Váyanme diciendo, por favor. el aluminio. Entonces, óxido de aluminio. Sí. Aluminio, oxígeno, el oxígeno le pasa el 2 y el aluminio el 3. Siguiente. Óxido carbónico. ¿Carbónico? Sí. Ajá, el carbono con valencia 4. Carbono, oxígeno, le pasa el 2, le pasa el 4, la mitad 1 y la mitad 2. O sea que esto es CO2.
Oh, Eso pueden hacerlo en hoja aparte y ya después de simplificar ponen acá cómo quedó. ¿Sí? sí. Y así van completando toda esta columna. No los quiero seguir llenando, igual cuando hagamos esta práctica, terminen de hacer lo que yo les voy mandando, va a ser muchísimo más fácil que comprendan los textos que le está mandando la profesora. Por eso les hago practicar. Hago que practiquen primero el material este que les mando, que es paso a paso, como para que cuando lean después el material que le están mandando, ustedes lo puedan comprender con la lectura, aunque lo expliquemos acá. ¿Estamos? Ok, Bien. sí. Les pido que completen esa columna. Una vez que completen, les explico esta también, ya que estamos. La nomenclatura tradicional es la que acabamos de ver, o sea, la que tiene oso, ico, per, hipo. Nomenclatura quiere decir la manera de nombrar, ¿sí? Como ustedes ya tienen la respuesta en la tabla, porque esa fue la consigna, o sea, aquí lo que les está pidiendo en esa columna son los nombres escritos así, pero ustedes ya lo tienen. Lo que les pido es que para que aprendan, hagan sin mirar, o sea, sin copiar de ahí. Entonces, pónganse a pensar. Acá tengo un óxido con potasio y como tiene una sola valencia, esto debe ser óxido de potasio. Y esto, bueno, algo parecido, esto debe ser óxido de aluminio porque el aluminio tiene una sola valencia. Y esto hay que pensarlo un poco más y decimos, esto salió de acá. Entonces, esto es óxido carbónico porque el carbono tiene dos. ¿Me entienden o no? O sea, ustedes traten de adivinar el nombre conociendo la fórmula molecular y el nombre después tiene que coincidir con la primera tabla que les dije. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí, no? Sí. Bien. O sea, primero completen todas estas. Una vez que tengan todas estas, Profe, sí completen estas sin mirar. Sí. ¿y cómo vamos a saber cuál es cómo vamos a ver la nomenclatura tradicional? ¿Cómo sacamos eso? Porque ustedes cuando hicieron esto, que lo van a hacer, por ejemplo, en una hoja aparte, van a hacer esto, ¿verdad? Sí. Y van a poner ese resultado acá. Y así van a hacer con Ajá. todo. Una vez que tengan todo esto, recién completan esta columna. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Porque tienen que mirar lo que hicieron, a ver cómo hice esto, con la mayor o con la menor valencia. Este elemento tiene una o tiene dos valencias, o tiene tres o tiene cuatro. Y de acuerdo a eso, Ok. ustedes van pensando cómo será el nombre. ¿Sí? Y una vez que lo hayan hecho, recién vayan a la tabla a ver si le pegaron con el nombre. Recién van acá y se fijan a ver si anotaron bien el nombre que correspondía. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el 5 les tiene que quedar el nombre que acabamos de marcar, que era el nitroso o nítrico, creo. ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Sí. ¿Ninguna pregunta? No. Bien. Entonces, les queda como tarea hacer eso. Les prometo que va a ser más fácil después leerlo de la profe. No puedo. Bien, terminamos por hoy. Acordamos después cuando hacemos otra clase, por lo menos 3 clases hasta que esté todo esto visto. Bueno. Bien, nos vemos chicos. Bueno, Que profe, hasta tengan un buen fin luego. de semana. No. Gracias. Nos vemos. Igualmente.